¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Pantalla de Papel. Espero que les esté gustando el contenido de este canal, que como les dije de un principio, está dedicado a hablar precisamente sobre cine, series, libros y música. En esta ocasión quiero regresar a los libros y regreso a un libro que habla sobre cine, se llama La Sala Oscura. El autor es Pedro Carlos Guillén. Es un libro de 2002, editorial Paidós, y el autor es un doctor en ciencias. Ese es de los pocos libros que he visto de acuerdo a su biografía. Es una amplia biografía, más de 20 libros publicados, y la mayor parte de ellos dedicados a la ciencia. Entonces, precisamente el valor que tiene este libro en la lectura es que tiene un estilo de escritura muy desenfadado y toca temas que son relevantes para ir aprendiendo y sobre todo tener un conocimiento mayor sobre el lenguaje cinematográfico. En un principio nos recuerda precisamente el origen del cine, de la industria del cine también. Nos da un poco los pormenores de cuál es el sentido de una crítica, la cuestión de los festivales, tanto a nivel internacional como en México, y obviamente esto en base a que es algo escrito en 2002, entonces prácticamente algunas menciones están enfocados a lo que sucedió en aquel entonces, tanto en las premiaciones como en la crítica y en las producciones cinematográficas que había en ese momento. A mí me ha gustado mucho, en particular tiene un apartado en el que obviamente como científico se pregunta a él y dice, bueno, ¿el cine educa? Y esta es una pregunta que frecuentemente uno tiene que estar respondiendo cuando hay muchas películas que tienen un tema histórico, y además, aunque no lo tenga, la primera pregunta que siempre hacen es, bueno, ¿y es basado en hechos reales? El cine, él nos recuerda que el cine tiene un propósito distinto, no es el objetivo de un documental sí tiene que estar basado en hechos reales y comprobado y cosas así. El cine en general es una industria cinematográfica, la industria de entretenimiento, y entonces puede, claro, tomar algunos datos históricos para poder hacer atractiva una historia que quiere narrar, cualquiera que sea esta, cualquiera que sea el tema. Y obviamente, como cualquier historia, eso lo sabemos los que hemos estudiado la parte social, siempre en una historia hay dos lados de la moneda y todo dependerá de qué lado te lo está platicando, nos dará a conocer el lado que corresponde. Entonces, mantener la objetividad es muy difícil, pocas obras lo tienen, pero además, insisto nuevamente, y él nos recuerda que el objetivo del cine no es educar. Obviamente sí hay mucha gente que termina educándose, no solamente por el cine, sino también por la serie de televisión, hoy en día por las redes sociales, prácticamente se han vuelto una competencia impresionante en cuestión de información, y obviamente es lo que mucha gente da por hecho, que lo que vio en las redes sociales es real. Lo que ven en un video dicen es que sí sucedió porque yo vi que sucedía, aunque obviamente sabemos que hay muchas formas de manejar esto, y no siempre lo que uno ve en video, menos en redes sociales, corresponde a una realidad. Entonces, a mí me gusta, el autor además tiene una cuenta de Twitter donde usualmente también pone algunos comentarios, eso, y repito, no solamente sobre cine, sino sobre ciencia, que es la especialidad que él tiene, pero es algo que definitivamente en 155 páginas prácticamente nos permite conocer su visión muy particular y muy amena. La verdad es que es un libro que se disfruta mucho en su lectura, sobre temas que en más de una ocasión te saca una sonrisa de estar leyendo. Entonces, por supuesto, este libro tiene la ventaja de que es mucho más reciente y entonces se encuentra en muchas librerías en versión digital. Es entonces de mucho mayor fácil el acceso a él. Yo recomiendo que si pueden, obviamente soy vieja escuela, a mí me gusta en papel, subrayo, entonces, pero nuevas generaciones seguramente lo podrán hacer la compra o la búsqueda para poder leerlo en versión electrónica. Y entonces yo recomendaría hacerlo. La verdad es que es un libro que si te gusta el cine, lo vas a disfrutar mucho.
Yo no puedo más que recomendarles nuevamente que se acerquen, que conozcan lo que ha escrito con diferentes versiones. Él, como digo, es un especialista en ciencias, su formación es en ciencias, pero es una persona, se nota en la escritura, es una persona a la que le gusta y le apasiona el cine. Entonces, siempre que alguien tiene una pasión y la comparte, en eso es algo que comparto el sentimiento, es siempre muy, muy agradable y muy enriquecedor. Así que yo les recomiendo, traten de buscar este libro y que lo disfruten.